Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar de energía, de Pemex, de qué está pasando con este rubro, en donde escuchamos de pronto noticias que nos sorprenden mucho. Pero para eso déjenme saludar a nuestro panel de esta edición y saludo en primer lugar a Miriam Grunstein, experta en materia de energía. Qué gusto, Miriam, como siempre. Mario, qué gusto me da estar contigo y con los amigos. Igualmente, saludo también a Gonzalo Monroy. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi querido Mario, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo Carranza. Qué gusto nuevamente. Hola, Mario. Gracias por la invitación. Y Paul Sánchez. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto volver a verlos a ustedes en el auditorio. Igualmente. Y vamos a actualizar qué ha pasado con el sector energético. Y empezamos, Miriam, contigo, si te parece, tratando de entender por qué hace algunas semanas vimos esta nota de que la producción de Pemex estaba a niveles de los años 70 y francamente más de uno nos dejó sorprendido. A ver, ¿qué estás viendo y qué está pasando? Empezamos, si te parece, con Pemex y ahorita vamos recorriendo todo el sector. Pues está pasando algo esperado, ¿no? Pues a Pemex le inyectan dinero desesperadamente. Ahora le están inyectando dinero a un segmento de la cadena de valor que es cuestionable, que es más a la refinación que a la exploración y producción. Y también la gestión de Pemex, si antes no era idónea, ahora es bastante menos que idónea, ¿no? Está en estado, vamos a decir, lastimoso, ¿no? Entonces es esperable que una empresa que ha sido históricamente mala exploradora y ha sido mala exploradora porque tuvo un golpe de suerte gigante al encontrar a Kumalo y especialmente a Cantarell en la zona de Campeche, pues bajó mucho la guardia lo que es encontrar nuevos recursos. Entonces, no solo declina la exploración, la tasa de producción, sino también la tasa de recuperación de reservas, que es aún más preocupante. Que nada más para los que no somos expertos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos tasas? Una es la... Gracias por preguntarme. Sí. La restitución de reservas es que por cada barril que sacas tienes que encontrar uno nuevo. Okay. Porque no corres el riesgo de quedarte sin petróleo, ¿no? De acuerdo. Uso no renovable. Y la tasa de producción es cada barril que sacas, ¿no? Ok. A ver, Gonzalo, ¿cómo es que esto que dice Miriam decía, bueno, podía pasar, pero en el discurso público, y yo diría en el discurso gubernamental, pues la historia que estábamos oyendo era otra. Era que la apuesta de Pemex era, sí, por el tema de la refinación, que decía Miriam ahora, pero por el tema del aumento de la producción. Yo me acuerdo de haber platicado contigo, Gonzalo, en algún momento, cuando se negocia este asunto de la OPEP Plus y le piden a México reducir la oferta, el gobierno mexicano dice no. Y uno de los argumentos era no, porque nosotros estamos en la apuesta por producir cada vez más. ¿Cómo brincamos de eso otra vez a niveles de 1970 y tantos? Si nos puedes ayudar a entender ese brinco. Claro que sí, Mario. Primero hay que entender qué era lo que quería hacer el gobierno y cómo lo planteaba hacer. La opción es claramente era buscar incrementar la producción. Esa era la métrica, la única métrica de éxito que estaba teniendo la administración. Si lograban aumentar la producción de petróleo y de refinados, se había rescatado en su visión el sector energético, especialmente el petrolero. La apuesta, o en ese caso la estrategia, era la incorporación de cambios prioritarios. La estrategia era sencilla: tener descubrimientos, rápidamente convertirlos a producción, generar un círculo virtuoso de actividad económica. Obviamente se iba a hacer una bonanza para los estados petroleros. Y le Tabasco, puedes inyectar Campeche. Otra vez. Exactamente, y que se fuera financiando y tener ese círculo virtuoso. El problema es que no es tan sencillo como parece. Simplemente de los 20 campos prioritarios, 17 fueron sancionados, en este caso por la CNH, que tienen un plan de desarrollo aprobado, pero de ellos solamente, en lugar de tener 20 produciendo, solamente hay 6. ¿Y por qué? Que nada más es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿verdad? La CNH. Es correcto. ¿Y por qué están produciendo tan pocos? Porque se hizo justamente en paralelo, en ese desarrollo acelerado, se estaba contratando la infraestructura mientras se estaba desarrollando el proyecto, en lugar de esperar a tener bien delimitado el proyecto a poderlo hacer.
Se intentó dar, o vale la expresión, en el intento por romper con la corrupción, se trajeron empresas nuevas que no tenían las capacidades, experiencias, sobre todo el músculo para poder hacer este tipo de campos. Obviamente los campos no salieron como todo el mundo esperaba, principalmente Pemex, eran más pequeños de lo esperado, en algunos casos incluso hasta fueron pozos secos, a pesar de que estaban ya yendo sobre algo que estaba prácticamente descubierto. Esto obviamente nos pone en lugar ya la primera métrica. Se esperaba que para 2020 estaremos hablando de cerca de 170,000, 180,000 barriles de estos 20 campos prioritarios. ¿170,000 cada cuándo? Barriles diarios. Barriles diarios. ¿Y estamos en cuánto? En poco menos de 72,000 barriles diarios de estos 6 campos, obviamente muy abajo de la meta. En el Inter, justamente a diferencia de lo que pasó en marzo, en este acuerdo de la OPEP, hay que entenderlo claramente, ahí la producción mexicana venía al alza, habíamos llegado a 1.7, había empezado a repuntar la producción, pero obviamente les gana la declinación, especialmente del mayor activo petrolero que es el activo de Kuma-Lopsap. Este conjunto de 3 campos, que en su momento, septiembre de 2018, produjo un máximo de 900,000 barriles, pues ha venido justamente a la baja. Ya ahorita está produciendo por debajo de los 750,000 barriles, y es donde se le está ganando prácticamente la carrera a cualquier desarrollo. A ver, Arturo, esto que nos está explicando Gonzalo y Miriam, quiere decir que tú tenías unos campos, ¿no? Y estos campos, algunos estaban produciendo y tenían estos niveles que decía Gonzalo. ¿Y qué? ¿Se están secando? O sea, pasa que de pronto puedes tener una caída en la producción tan dramática. ¿Puedes predecir cuándo vas a tener eso? O simplemente tú estás con todo instalado y de pronto un día te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos y puedes tener una baja tan significativa. Y te agrego una cosa más. Cuando decimos que son los niveles de 1970 y tanto, significa una caída de qué tamaño de lo que traíamos contra lo que estamos haciendo ahora. Claro, Mario. Empezaría por comentar el hecho de que la cartera de proyectos de exploración y sobre todo de producción de petróleos mexicanos está caracterizada por ser campos maduros que han alcanzado su fase máxima de producción y que están ya declinando, como se comentó. Kuma-Lopsap es el mejor caso, que ya alcanzó su pico de producción y que ahora está declinando. Este es el caso de la mayoría de los proyectos que está operando Petróleos Mexicanos, y esta característica de su cartera de proyectos hace muy complicado revertir la caída de la producción de petróleo. Nosotros, Mario, tengo la impresión de que podemos analizar las cifras de esta administración y desde luego no vamos a necesitar tener o demostrar mucho talento para señalar con claridad que los resultados de los últimos 2 años han sido bastante malos, desastrosos, yo lo diría. Lo interesante es entender por qué han tenido esta administración unos resultados tampoco óptimos. Y yo creo que un poco como lo comentaba Miriam, un poco como lo comentabas tú, identifico básicamente 2 temas. Uno, la política petrolera que está instrumentando esta administración es poco flexible, yo diría que es muy rígida, y ante la situación tan complicada que está atravesando Petróleos Mexicanos, esta política poco flexible poco contribuye a encontrar respuestas a esta solución. Perdón, cuando dices poco flexible, ¿qué quiere decir? Que dijo aquí y aquí no se mueve. O sea, que las metas que se ponen no las revisa aunque la evidencia diga otra cosa. Exactamente, una lógica de vamos a aumentar la producción porque eso nos va a permitir tener mayores recursos, y tener mayores recursos podemos obtener una mayor renta petrolera y podemos tener mayor dinero para inversión. Creo que una visión o una política poco flexible poco contribuye. Y un segundo caso, para concluir, Mario, es algo que decía Miriam y que yo creo que tenemos que echarle un ojo porque es muy interesante. Los criterios con los que se está dirigiendo Petróleos Mexicanos hoy en día obedecen a criterios políticos y no técnicos. La dirección actual de Petróleos Mexicanos, los funcionarios, los directivos de Petróleos Mexicanos
son personas cercanas al presidente, pero que poco han acreditado experiencia en la industria, y eso también representa una camisa de fuerzas ante el reto de petróleos mexicanos. A ver, Paul, y siguiendo con este tema, tenías una apuesta por pozos que, como han explicado, la idea es que obtuvieras lo más rápido posible para tener y poder reinvertir, en fin. ¿Qué pasa con los otros? Es decir, con los proyectos que no son tan automáticos, pero que entiendo esta industria, por lo que apuntaba incluso Miriam ahora, pues tiene que ver con lo que obtienes, pero con lo que vas encontrando que te permite tener la proyección a largo plazo. ¿Qué pasó con ese otro lado de la historia? Pues mira, como decía Arturo, como lo más rentable para esta administración, para las administraciones pasadas, y esta era sacar petróleo, y no es descubrir el petróleo, siempre hacían este tipo de comparaciones que eran inexactas. Por ejemplo, nos cuesta 5 sacar un barril de petróleo. No, si tomamos en cuenta lo que dice Miriam, nos cuesta $5 sacar un barril de petróleo y otros 20, y estoy siendo demasiado generoso, descubrir uno nuevo, y estoy hablando quizá de 2010. Eso significaba que no te costaba 5 sacar un barril, que para sustituir, es lo que decía Miriam, un barril, ibas a gastar $25, pero eso no pasaba en la mente de Pemex en ese momento. Entonces tenemos un choque de narrativa, están jalando demasiadas narrativas por demasiados lugares, está generando pues una confusión. Ahorita lo decía Gonzalo fuera del aire, ¿no? Estamos como 1970 sin Cantarell, y es cierto, ahorita estamos produciendo la misma cantidad que diciembre de 1979, cuando apenas Cantarell iba a empezar a generar producción. Cantarell por sí solo llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios sostenidos en un mes, y en diciembre del 2003 fue nuestra máxima producción con 3.5 millones de barriles diarios, y ahorita estamos a menos de la mitad. Eso te habla de un problema, y esto es lo que yo le llamo la mimetización de Pemex. Cuando llega al gobierno, le dice Pemex es de México, y entonces tenemos esta idea, este mito de que Pemex es de México y por lo tanto hay que rescatar a Pemex. ¿Y cuál es la respuesta? Y la estrategia siempre es: denle más dinero a Pemex, necesita más dinero. Entonces, si les damos más dinero, vamos a traer más producción. Hay una gráfica de TAC que Gonzalo debe conocer muy bien, donde siempre se ve la inversión de Pemex y la producción. Es decir, no hay una alineación entre producción y inversión. El problema es que tenemos metas, como decías tú ahorita, Mario, que no son metas, lógicas, son metas volumétricas. Hay, una idea de que si yo produzco más petróleo y vendo más petróleo, pues por lo tanto voy a tener más ganancias. Y no es cierto, porque perdemos de vista lo más importante, que es la rentabilidad. Y lo pongo con un ejemplo muy sencillo. El petróleo es como unas naranjas. Primero agarras con la mano las están canas. Luego ya no alcanzas y tienes que comprar gancho. Tienes que darle dinero para comprar el gancho. Y si no alcanzas, tienes que poner luego una escalera. Y todo eso cuesta dinero. El problema es que las escaleras que nos están costando más que las naranjas que tenemos. Y no estamos gastando dinero en sembrar petróleo, como dijo el presidente en algún momento, ¿sí? En encontrar más petróleo, en explorar más. Y este es el gran problema de los campos prioritarios desde mi punto de vista, que no estaban bien caracterizados, se saltaron como cuadros. Es decir, es como si quisieras aprender física cuántica en el MIT sin haber cursado física en la prepa. Es decir, no le vas a entender nada. Entonces ahorita tenemos un pozo medio caracterizado, medio evaluado, más o menos fue agarra y le todo apostaron lo que tengas, ahí. Que lo aprueba CNH en Fast Track, y no ha producido lo que se esperaba. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué estamos haciendo. Ahora, Miriam, tú decías hace rato, antes de que empezáramos el programa, la conversación, que hoy Pemex es el único actor casi del que se habla y se revisa. Yo me acuerdo, decía ahorita Paul, el tema de las narrativas, que el sexenio pasado y el antepasado, los gobiernos nos habían vendido la siguiente historia, y era: Pemex ya encontró y lo que es seguro lo podemos explotar. Pero luego hay lugares que a lo mejor tienen y a lo mejor no tienen, entonces vamos a compartir el riesgo, y eso nos va a permitir aumentar la capacidad de tener más petróleo como país, que otros corran el riesgo por nosotros. Si lo encuentran, ellos ganan y nosotros ganamos. Si no lo encuentran, pues ellos perdieron y nosotros salimos bien, ¿no? Y ese era como el empaque de la reforma del sexenio pasado. Yo me acuerdo que el presidente dijo que la reforma no se iba a echar para atrás, la energética. A diferencia de las otras, esa dijo que no se iba a tocar, incluso que se iban a respetar los contratos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó y por qué hoy el centro es Pemex y no hablamos de esos otros jugadores? Bueno, yo creo que también es una cuestión mediática porque de hecho las privadas han aumentado significativamente su producción. O sea, Gonzalo es el mago de los números, no lo soy. Yo creo que en su intervención siguiente Gonzalo nos va a iluminar con los números exactos de cuánto han incrementado su producción los nuevos actores. Ellas han incrementado significativamente su producción, pero son pocas, ¿no? Y los proyectos realmente grandes, que son los proyectos de aguas profundas, van a tardar en producir. Pero las que están produciendo, están cumpliendo con los objetivos de la reforma energética. Lo que pasa es que estas reformas son de largo plazo. Entonces, si de repente cambias la narrativa de un sistema mixto, les gustaba mucho hablar de un ecosistema mixto, al regreso de un monopolio, pues vas a ver el ambiente mucho más grisáceo, mucho más nublado de lo que teníamos antes. A mí en lo personal eso me desespera mucho. Me desespera mucho porque México se vuelve poco diverso en actores y poco diverso en ideas. Cuando tenemos programas de energía, ¿de qué hablamos? Pues de petróleo, ¿no? Cuando hay muchas otras cosas sucediendo en el mundo como el hidrógeno, ¿no? Los autos eléctricos. Incluso el CEO de ExxonMobil hace algunos años dijo que el futuro del petróleo no estaba en la gasolina, sino en la petroquímica, porque todo está hecho de petróleo, ¿no? Entonces, que él consideraba que el futuro del petróleo no estaba tanto en el transporte automotor, sino en todo lo que consumimos que requiere cantidades gigantes de hidrocarburos, ¿no? Para transformación industrial. Entonces, nuestra narrativa se ha vuelto otra vez muy pobre, ¿no? Es de paisito bananero. Tenemos el insumo, la materia prima, si lo vamos a exportar o si lo vamos a retener para consumo nacional. Y eso es tristísima, porque además me encantó lo que dijo, me parece, fue Paul, sobre las naranjas, porque yo en mi propia piel estoy viviendo lo de las naranjas. Yo tengo un rancho. Cuando la fruta más accesible empezó a salir, pues vámonos todos por la fruta, ¿no? Y después hay que comprar una escalera telescópica, ¿no? Entonces, vámonos con la escalera telescópica para empezar a agarrar la fruta que estaba más alto en el árbol, ¿no? Y después teníamos, no te miento, 60 o 70 kilos de duraznos. Y empezamos a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Claro. Duraznos, ¿no? Porque además, donde está mi rancho, los comerciantes de fruta y verduras son muy celosos de su mercado, ¿no? Entonces llega la güera, que ni es del pueblo, y pone el puesto de duraznos, le roba mercado. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que tengo que transformar mis duraznos, claro. Y todo es inversión. Me gasté 2 tanques de gas LP haciendo mermelada. Claro. Entonces, es lo que le está pasando a Pemex, que tiene que invertir en la escalera, que tiene que encontrar mercado y después transformarlo él mismo no es fácil. De acuerdo. Me estoy poniendo barreras de entrada al programa. Entonces, eso es una atinadísima comparación, porque es la desesperación de que si tienes la materia prima, encuéntrale un mercado. Supongamos que tuviéramos un boom petrolero mañana, ¿no? Y que de los 1.500.000 si cacho miles de barriles diarios que estamos produciendo, de repente por azares del destino encontramos un cantarello. ¿Qué hacemos con él? No tenemos almacenamiento. De acuerdo. ¿Qué? Si te parece, vamos a la pausa y regresando vamos con esos otros aspectos, ¿no? Ahorita hablabas de la infraestructura y las otras etapas, desde la refinación hasta el tema del almacenamiento, y por supuesto hablaremos también de lo que tú ponías en la agenda, que me parece muy pertinente, pues ampliar la discusión del sector de energía y no solamente Pemex. Pero vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es En el Círculo y nosotros ya volvemos. Ya estamos de regreso y a ver, Gonzalo, decían las métricas, ¿no? Y la narrativa del gobierno. Y una era la de la producción, que ya con lo que nos han explicado, pues claramente estamos muy lejos tanto del alcanzar las métricas como de la utilidad, digamos, de haber alcanzado esas métricas. La otra parte es la de la refinación.
Y el argumento que hemos escuchado del presidente es por un asunto de soberanía, de no depender de las gasolinas de los Estados Unidos, de invertir tanto en una nueva refinería, que es Dos Bocas, como el poner al día, digamos, las otras que estaban prácticamente paradas en muchos casos. ¿Qué ha pasado con ese otro rubro, Gonzalo? Pues en realidad, Mario, esa es probablemente la mayor apuesta por los recursos que implica mejorar el sistema nacional de refinación, las 6 refinerías que tenemos, y los resultados han sido los peores. Hay que recordar claramente que Petróleos Mexicanos, cada barril que saca, lo saca con una pérdida, no con ganancias, no hay valor agregado, son pérdidas para Petróleos Mexicanos. En ese sentido, el nivel de abandono, la falta de mantenimiento, en muchos casos que ya incluso excedieron su vida útil varias de las plantas en diversas refinerías, pues ya nos pone en una situación complicadísima. Este año, 2020, pinta para ser el más bajo en el procesamiento de petróleo en nuestras refinerías, con poco menos de 530,000 barriles. Estamos menos que en años anteriores. Completamente. Para darte una idea, aproximadamente es de 1.400.000 barriles la capacidad de procesamiento de nuestras refinerías, de las 6 que tenemos. La idea es que con Dos Bocas de 340,000 barriles tendremos 1.7 millones. Lo que había dicho la administración, principalmente el presidente López Obrador y la secretaria Rocío Nale, es que íbamos a levantar esta utilización de las refinerías al 100% y íbamos a tener esta gran bonanza de hidrocarburos en México. La realidad es que apenas ahorita estamos en 530,000 y estamos importando prácticamente 8 de cada 10 litros de gasolina que estamos teniendo. En el caso del diésel es 7 de 10, en el caso de la turbocina es 9 de 10 litros. Estamos en un panorama donde la mejor opción hubiera sido no hacer tanto Dos Bocas, sino enfocarnos en nuestras refinerías, o bien desarrollar el proyecto de Dos Bocas y sustituir algunas de las refinerías que están pues prácticamente ya a un nivel más cercano al abandono que de funcionar correctamente. Esto, por desgracia, tratar de hacer jalar las plantas más allá de sus verdaderas capacidades, ha derivado, por desgracia, en accidentes que en algunos casos han llegado a ser fatales. Apenas el mes pasado, en julio, veíamos cómo en una semana hubo accidentes en Salamanca, en Cadereyta y en la refinería de Salina Cruz, en apenas una semana, lo cual, como lo decía, hoy nos pone en un panorama de completamente una dependencia, pero más allá de una dependencia, hay que entenderlo claramente de que esto es en el mejor interés de Petróleos Mexicanos. El problema es de que es muy difícil compaginar lo que es la autosuficiencia energética con otras marcas que tratan de incorporarse al mercado mexicano, a las cuales sí se les ha metido una zancadilla, se les han cambiado las reglas del juego y en ese caso se ha dado un muy severo golpe a la confianza de México como un destino de inversión. Ahí estás hablando que de las que entraron al mercado las gasolinas. Exactamente, a las cuales se les ha beneficiado indebidamente a Petróleos Mexicanos para que pueda hacer demasiadas tácticas que no son para nada competitivas, ni mucho menos en beneficio del consumidor final, y que termina restringiéndonos y en ese caso atentando contra la propia seguridad energética del país. Ahora, ahí Arturo, ¿qué es lo que pasa? Es decir, volvemos a la lógica de que se privilegia el argumento político sobre el técnico, porque si uno piensa, a ver, le están metiendo dinero, hay proyecto, ¿por qué no terminan de despegar? Porque ya estaba muy mal el estado previo. ¿Cuál sería la lógica, digamos, y en qué punto el gobierno tendría que decir si esto no funciona? Tú decías hace rato de la falta de flexibilidad. Bueno, en este caso, ¿qué es? ¿Por qué no funciona? Sí, Mario, creo que es muy importante que tomemos en cuenta que el deterioro de la industria petrolera, el deterioro de Pemex, no viene del 2018 a la fecha. O sea, la falta de inversión en exploración y producción, la falta de inversión en refinación, o sea, se ha dado por lo menos en los últimos 14 años. O sea, es un deterioro de años pasados que se ha acelerado en esta administración por la poca flexibilidad. Yo creo que a este deterioro también hay que sumar otras variables como el papel, la participación que juega el sindicato petrolero en las decisiones o en la operación, más que en las decisiones, en la operación de Petróleos Mexicanos. De suerte tal, Mario, que a final de cuentas, independientemente de que
en los últimos 2 años sí ha habido un incremento en el presupuesto para Petróleos Mexicanos, independientemente de que sí hay una voluntad política para hacer de Petróleos Mexicanos para tratar de revertir esta compleja situación, pues la situación es tan dramática, el deterioro es tan fuerte y responde a años pasados que no falta, la fórmula que ha instrumentado este gobierno no es suficiente. Y en materia de refinación, ahora que estamos abordando este tema, uno podría pensar que la discusión que estamos dando sobre Dos Bocas ya es poco útil, porque vemos que pasan los meses, vemos que pasan los días y el entorno externo se complica producto de la crisis económica, vemos que los precios del petróleo caen y vemos que la industria en el negocio de refinación cada vez se complica y lejos de que el gobierno reaccione para limitar el presupuesto en Dos Bocas, vemos a las autoridades energéticas echadas adelante y salir a defender este proyecto. En este contexto yo creo que ya es poco, pues no es útil, o sea, siempre es interesante hacer una crítica porque pues, en verdad que, o sea, es la defensa que uno puede hacer de este proyecto es muy débil. Mi argumento en todo caso, Mario, es el hecho de que debemos entender, uno, que este gobierno no va a cambiar su política, es decir, que va a seguir adelante con Dos Bocas, y en este contexto, ¿qué se puede argumentar para poder, para poder entender si es viable la autosuficiencia energética? Yo creo que en este sentido, creo que hoy en día la prioridad debe ser la modernización de las 6 refinerías de Petróleos Mexicanos, porque ahí sí hay una rentabilidad, porque ahí sí Petróleos Mexicanos puede hacer inversiones no tan cuantiosas como en Dos Bocas y puede obtener resultados concretos, resultados que le permitan en un tiempo más corto obtener mejores resultados, aumentar la capacidad de proceso y la producción de gasolinas. Creo que eso es útil y es interesante. ¿Qué argumentos encontrar para poder entender la política de este gobierno y proponer o criticar con base en lo que sí puede suceder y dejar a un lado discusiones que ya estamos cansados de dar? De acuerdo. Ahora, Paul, ¿cómo se ve desde los observadores, desde los segmentos financieros, esto que están platicando ustedes? Es decir, tanto la caída en la producción, la pobre recuperación de esta tasa que planteaba Miriam, el tema de lo que ha pasado con las refinerías y el impacto, el poco impacto, digamos, que ha tenido. ¿Cómo se ve a Pemex y al manejo de la política energética, por lo menos en estas dos decisiones? Pues los dineros son muy fríos. Los dineros son muy fríos y hay 2 estrategias. La primera es apostar en contra de Pemex. Sí, voy a meterle a que Pemex va a defalcar, a hacer un default y yo voy a ganar a través de eso. Y la segunda es, y creo que este es el mito no es que vamos a llegar a pasar, pero no significa que no vamos a tener acceso al crédito, es que vamos a tener acceso al crédito más caro del mundo, en actividades que son cero productivas, cero rentables y que van a tardar mucho en madurar. Ese es el llamado, no es a que no se hagan los proyectos, el llamado es a, si el dinero público es limitado, ¿por qué vas a gastar en hacer, digamos, cosas que ya no tienen una lógica? No estamos en la Guerra Fría, decían por ahí, como para decir que mi seguridad energética depende de Estados Unidos en términos de gasolina. Te voy a decir algo, sí depende en otros términos, en términos de gas natural, incluso hasta en términos de electricidad, depende más, o sea, dependemos como economía más de eso. Es más, incluso te voy a decir algo, dependemos más de teléfonos celulares y tecnologías de China, de Estados Unidos, que de la misma gasolina. Es decir, si realmente estuviéramos pensando... Y ahí no hay una discusión de soberanía, ¿no? Exactamente, si realmente estuviéramos pensando en soberanía como tal, estaríamos pensando en gas natural. ¿Qué crees? El gas natural en México requiere de una técnica que tampoco le gusta al presidente, fractura hidráulica, es decir, utilizar agua u otros líquidos y químicos para extraer gas. Y eso sí tenemos mucho.
¿Y cuál es el problema de esto? Que si no lo hace, y no lo va a poder hacer una empresa. Históricamente en ningún lugar del mundo se desarrolla los depósitos de shale, los depósitos, digamos, de lutitas no fracturados a través de una sola empresa. ¿Por qué? Pues porque necesitas hacer muchas y muchas te van a ir, digamos, no exitosas para el tamaño de Pemex. Entonces, desafortunadamente son dos líneas que van en contra, es decir, quiero independencia energética, pues quiero soberanía energética, pero no le estoy apostando a lo más importante que es gas natural, no le estoy apostando a la técnica que lo puede sacar, independientemente si es buena, mala, si lo debatimos, si es ecológico o no, no tenemos una idea de hacia dónde vamos a movernos, digamos, términos de petróleo. Menos términos de energía, ya lo decía Miriam, y eso para mí es lo peor de esto, es ni siquiera estamos viendo la siguiente revolución: hidrógeno, almacenamiento, desarrollo renovable, desarrollo eléctrico, digamos, redes inteligentes. Toda esa área es un limbo legal controlado desde la CFE con, digamos, con una política que viene no desde una política de Estado, sino de una política de empresa, y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque la empresa ve por la empresa, no ve por el mexicano. Y así, desafortunadamente, esta idea de que los precios energéticos no suben porque nada más subieron conforme a la inflación es una falacia, porque en todo caso, tendríamos que disminuir la inflación de todos los precios anteriores, y entonces veríamos que cayó los precios en las administraciones anteriores, y B, la inflación de los energéticos causa inflación subyacente, entonces tendríamos ahí un efecto medio raro, circular, que no tendría una lógica de ser. La realidad además es que si los precios de la energía, de los insumos ha bajado, tendríamos que ver cómo los precios bajan también en México de electricidad, de gas, de gasolina, y no lo hace porque el gobierno nos ve a estos consumidores como contribuyentes activos. De acuerdo. Y a ver, ahí Miriam, tú apuntabas hace unos momentos, y ahorita lo retomaba Paul, el tema de tener un debate más amplio, una visión más amplia, porque en efecto pensamos en energía y pensamos en Pemex y pensamos en Pemex y en Dos Bocas. ¿Quién tendría que estar discutiendo y desde dónde se tendría que estar discutiendo esta visión pues más de futuro y más estratégica, digamos? Pues, en primer lugar, la diversificación de la canasta energética y una diversificación sensata, ¿no? Es muy interesante haber visto que uno de los miembros que inauguró el índice de Dow Jones, ExxonMobil, se salió. Tuvo que salirse del índice Dow Jones porque creo que reunió 2 o 3 años de pérdidas. Entonces, si no podemos ver ese signo, tratándose de la empresa petrolera más grande del mundo en términos de utilidades, pues a dónde estamos viendo, ¿no? Si vemos que una de las empresas más resilientes, más agresivas, era el Enforcer, el que ponía las reglas del juego en la industria petrolera mundial desde que era Standard Oil of New Jersey a principios del siglo XX, y se acaba de salir del Dow. Y si nosotros vamos a pensar que Pemex va a ser grande otra vez, en las palabras tristes de Trump que estamos replicando nosotros con nuestras acciones, estamos muy mal. O sea, no es renovables o petróleo. El Green New Deal, la renovación energética de Estados Unidos, también les está costando. En California se tuvieron unos apagones tremendos porque tenían un superávit de generadores eólicos. Entonces, como les faltó viento, les faltó electricidad. No es una dogma. No somos los únicos dogmáticos. También en Estados Unidos, con este movimiento hacia lo verde, con el Green New Deal, el nuevo trato verde, también tienen su dogmatización. La dogmatización de la energía es un fenómeno mundial, pero tenemos que ver cuál es nuestro potencial eólico, cuál es nuestro potencial solar, cuál es nuestro potencial geotérmico. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo lo combinamos con gas natural, que está a muy buen precio? ¿Y cómo conseguimos la infraestructura necesaria de importación? Porque... ¿Y quién tendría, Miriam, que estar proponiendo todo esto? ¿Es la Secretaría de Energía la que tendría que tener una visión más estratégica? Es exactamente lo que no podemos siempre esperar, que el gobierno provea todas las ideas. Por ejemplo, la revolución del gas shale no fue una idea de Obama, ni de George W. Bush, ni de nadie. Fue una revolución generada desde las empresas medianas y pequeñas que estuvieron perfeccionando esas técnicas, pero no fue una política pública.
Perfeccionaron esa técnica extractiva, empezó a salir el petróleo de lutitas asociado con el gas y tuvieron una revolución energética, pero vino de la sociedad civil, me explico, de las empresas. Entonces siempre estamos esperando, no, que el secretario diga, que la secretaria mande. Pues por eso tenemos esa pobreza de ideas. Por eso, porque queremos que una persona resuelva nuestro mundo energético y tal vez si fuéramos Honduras, que es un país muy pequeño, funcionaría. Pero acá el empuje tiene que ser de abajo para arriba y lamentablemente somos un país pasivo. Y por eso en parte las encuestas del presidente están tan altas. Ahora, yo diría, Miriam, coincidiendo con esto, que también es cierto que los estados establecen políticas públicas que incentivan a veces el desarrollo de unas cosas o de otras, y que en este caso pareciera que la apuesta gubernamental, pues en lugar de abonar a este ambiente que tú apuntas de innovación, de competencia, pues más bien apuesta por el desarrollo de cierta tecnología en particular, que como han señalado ustedes, pues es la tecnología que quizá va más de salida frente a las otras, ¿no? Lamentablemente en nuestro pacto federal la energía es materia federal, ¿no? Perdón el pleonasmo. Sí, sí, sí. Entonces los gobiernos estatales y municipales tienen pocas posibilidades de cambiar el marco regulatorio energético. El otro día en el chat de la Barra Mexicana de Abogados estábamos discutiendo si el gobernador de Baja California podía licitar una central solar o no, ¿no? ¿Y quién pediría el permiso si el gobierno de Baja California será lícito que ellos convocaran la licitación pública? Entonces, todo está tremendamente centralizado en la energía. Y eso está mal porque somos un país demasiado grande para que haya un núcleo tan cerrado de tomadores de decisión. Pero siempre que convocan a un consejo consultivo, son simbólicos, porque sí llaman a gente del Instituto Politécnico Nacional, sí llaman a algunos empresarios, sí llaman a gente del UNAM. Pero nada trasciende porque nada es rentable. ¿Me explico? El día que sea tan rentable como fue en su momento la revolución del gas de lutitas, entonces vamos a tener un empuje tremendo desde los sectores industriales hacia las decisiones del gobierno. De acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con todo este escenario, con lo que se está desarrollando en otros lados, con la situación actual de Petróleos Mexicanos. ¿Qué sigue? Y sobre todo, ¿qué sigue para un año como este, tan complejo como el que ya pinta para las finanzas públicas y para la economía nacional e internacional en su conjunto? De esto platicamos regresando de la pausa. Nosotros ya volvemos. Estamos de regreso y a ver, querido Gonzalo, todo lo que hemos platicado es un poco de dónde venimos, en dónde estamos parados hoy, pero el 2020-2021, este ciclo que viene de la mano de un nuevo presupuesto, pues presenta desafíos muy complejos. Las finanzas públicas las están pasando mal, ya dijo hace unas semanas el secretario Arturo Herrera que se acaban los guardaditos que teníamos, que ahorita a lo mejor hasta de pasadita nos cuentan un poco de estos fondos que teníamos y por qué no los vamos a tener. ¿Cómo ves el escenario ahora, tanto internacional como nacional? Pues mira, Mario, yo te diría que para 2021 estamos prácticamente en un escenario totalmente inercial. Vamos a seguir viendo que la producción de Pemex sigue a la baja, a pesar de un presupuesto que se antoja vaya a ser incluso superior al de los años anteriores. La producción, por ejemplo, de los privados, y ahí es de las grandes dinámicas que a veces quedan sumergidas en lo que está pasando. Déjenme darles un dato muy rápido. En 2016, Pemex estaba produciendo aproximadamente 2.1 millones de barriles y hoy está produciendo 1.6. Esto significa de que Pemex ha perdido 500,000 barriles. En el mismo periodo de 2016 al 2020, los privados producían menos de 1,000 barriles y este año probablemente cierren por arriba de los 60,000 barriles. Cuando se dice que no han dado resultados, bueno, quien nos ha quedado de ver ha sido Petróleos Mexicanos. ¿Se antoja un cambio de política energética? Yo te diría que no. En ese sentido, la gran apuesta que ha hecho el presidente y también el liderazgo energético de la secretaria Nale, el director de Pemex y de CFE, pues nos muestra justamente un mercado que se termina cerrando y cerrando y cerrando,
eliminando la competencia que beneficiaría a los consumidores para apoyar artificialmente a las empresas del Estado. Eso, sin embargo, no solamente es que no estamos tardándonos en seguir avanzando, estamos yendo en la dirección contraria. Gran parte de lo que ahorita mencionaba, por ejemplo, Miriam, Paul, también Arturo, es justamente en las oportunidades que estamos dejando atrás. México era un puntal en términos de los avances en energías renovables. Habíamos tenido en su momento el precio más barato en energía eólica y el segundo más barato en energía solar a través de las subastas eléctricas. Obviamente, esto no es una cosa que comulgue con la visión nacionalista que tiene la administración. ¿Qué termina siendo? Estamos también de esta parte de la transición energética que no solamente no estamos caminando hacia allá, sino estamos involucionando, pues simplemente nos deja fuera de la jugada con costos de los energéticos más caros, poca disponibilidad, justamente el que se han cambiado las reglas, por ejemplo, en la política de almacenamiento, a México lo sigue dejando vulnerable a que una interrupción en el suministro, llámese una tormenta en el Golfo o un temblor como nos ocurrió en 2017, puede llegar o llevarnos a cierto nivel de desabasto como ya lo sufrimos. Me preocupa más en todo caso la visión del mediano y largo plazo. Me preocupa, como lo decía muy bien Miriam en un principio, que no hay una política exploratoria que verdaderamente vaya a hacer cambio en la jugada. Me preocupa que llegamos en 4 o 5 años y literalmente México no tenga los recursos de dónde sacar petróleo. Y entonces estemos hablando, ya con la refinería de Dos Bocas en algún momento, que tengamos que importar petróleo para poder alimentar nuestras refinerías. Y ya en el mediano plazo, cuando ves la electrificación de los autos, cuando ves una serie de avances de eficiencia energética, cuando ves que se están dejando atrás muchas cosas de las energías fósiles, pues me preocupa mucho justamente que no estemos aprovechando las riquezas del subsuelo. Llamémosle directamente, y lo decía muy bien Paul, todos los recursos de las lutitas, las que se saca a través del fracking, que de pronto todo ese océano de petróleo que tenemos en México, en nuestro subsuelo, pues simplemente prácticamente se quede sin valor, que nadie lo haya podido aprovechar, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos. Así que en ese sentido podemos terminar con una gran riqueza que nunca jamás se utilizó por simplemente dogmas ideológicos. A ver, gracias Gonzalo. A ver, Arturo, ¿tú cómo lo ves? Esto, decía Gonzalo, él ve un escenario inercial, digamos, frente a lo que traemos, con los riesgos que apuntaba ahora ya para el futuro, pero déjame insistir, yo no sé si yo estoy muy apocalíptico, pero sí percibo que el escenario es muy distinto, pues porque si el tamaño de la economía cae como pronostican, algunos puede caer, la recaudación, aunque ya se empieza a discutir si es una reforma fiscal o no, pero ¿cómo estás viendo y cómo se mezcla esto con el tema energético? Sí, Mario, para el próximo año, independientemente de que Petróleos Mexicanos en términos presupuestales no presente una reducción, sino un crecimiento inercial, el escenario va a ser sumamente complejo, tomando en cuenta que no va a haber una recuperación de los precios tan acelerada, en los precios del petróleo tan acelerada que permita favorecer las inversiones o la cartera de proyectos de Petróleos Mexicanos. Igual el hecho de que la demanda energética no se vaya a recuperar de forma sólida, sino se esperaría una recuperación de forma gradual y muy vinculada a la forma en que se resuelva la crisis sanitaria a nivel global. Uno esperaría que el entorno externo de Petróleos Mexicanos no sea el mejor. En el entorno interno, Mario, uno esperaría que el presidente mantenga su discurso de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos en el contexto de un año electoral muy complicado. Yo no veo al presidente ajustando su objetivo de autosuficiencia energética porque políticamente su narrativa está muy impregnada. Muy construido sobre eso. Exactamente, ¿sí? Entonces no podemos esperar ningún tipo de cambio o sería poco previsible esperar un tipo de cambio en este sentido. El panorama, Mario, en síntesis es muy poco halagueño, pero yo creo que también hay una oportunidad, Mario, en el sentido de que este cambio en la industria energética global podría representar para Petróleos Mexicanos la posibilidad de ir diseñando, ajustando, o sea, utilizando otras herramientas
para posicionarse de cara a lo que plantea el futuro, es decir, energías renovables, apostarle a otro tipo de cuestiones. Creo que podríamos esperar que el gobierno tenga una lectura para posicionarse mejor en estos cambios tan fascinantes, tan radicales que están sucediendo en la industria energética a nivel global, y eso sin afectarlo en la narrativa del gobierno. Eso sería lo mejor en todo caso, Mario. De acuerdo. Y a ver, Paul, ¿tú coincides en que el gobierno tiene márgenes, digamos, para hacer ajustes ante estos cambios, tanto en el escenario externo como en el escenario interno? Y en todo caso, ¿ves disposición, posibilidad de que ocurriera? ¿O Arturo está muy optimista esta sesión? No hacia afuera, Mario, desafortunadamente, y creo que coincido con Arturo, lo que trata de decir es, no lo va a decir el presidente, no lo va a decir su círculo cercano. Podría, digamos, verse una desaceleración, digamos, ir sacando un poco el plan. Ya pasamos, por ejemplo, por ahí de querer construir 6 refinerías a una y luego de rehabilitar un montón a un poquito. Ya pasamos incluso de darle todo el dinero a Pemex a decir, pues a ver con qué te quedas porque ya no hay dinero. Y como bien decías ahorita, había un ahorro, pues también ya nos quedamos sin ese ahorro. Es decir, la verdad es que va a estar muy complicado, y si bien va a haber algunos recursos todavía para inyectarle a Pemex, a CFE, no vamos a ver un cambio de retórica, pero pudiera haber un cambio, digamos, de matizar la ejecución. Quieras o no, ya pasaron 2 años, y eso lo sabe el presidente, y en 2 años no ha habido un cambio radical. En 4 años, ya después pasando la mitad del sexenio, y en 4 años ya no vamos a ver un cambio radical en esto. Lo que no se haya podido hacer en los primeros 3 o 4 años, difícilmente se va a hacer después. Entonces, no veo yo un cambio de paradigma, digamos, de hacia afuera, pero pudiéramos verlo hacia adentro, es decir, que vayan disminuyendo. Lo peor que podría pasar es que siguiéramos y digo, no creo que tengamos el combustible para ello, pero que siguiéramos de alguna manera a full, a todo motor para llegar a estos objetivos, porque lo único que está demostrando es que no se puede, es decir, no puedes encontrar campos sin explorarlos, no puedes encontrar soberanía energética en las. Entonces es muy difícil, digamos, mantener la lógica, la retórica que se está desarrollando, cuando también por el otro lado tienes la retórica de un Estado chico, un Estado neoliberal realmente, que es vamos a reducir el Estado al mínimo, y eso, digamos, choca de es el rol que debe tener el Estado. Y me quedo con algo que señalaban ahorita, que era, si bien es cierto que no hay que es otra vez, no sabemos cuál es el rol del Estado, es decir, qué es lo que quiere ser cuando sea grande. Esta idea del Estado revolucionario ya se perdió, y entonces el Estado no sabe si intervenir o no intervenir, si en las áreas estratégicas, si regionalizar o si centralizar, y eso es lo que está destruyendo al Estado federal por dentro, es decir, no sabe qué quiere hacer. Mira, el alumbrado público y constitucionalmente queda vivo, y el municipio está atado a CFE, entonces quedan como ideas que no están, digamos, embonadas de manera correcta. Y la solución a muchos de los problemas que tiene el modelo energético mexicano está en regionalizarlo, en descomponerlo en pedacitos más chiquitos para que se encuentren soluciones clave. Por ejemplo, si tienes un problema de electricidad en la península, pues son los 3 estados en la península los que deben de resolverlo. Lo que pasa es que, entendiendo esto que señalas, Paul, también eso va contra uno de los ejes, digamos, del gobierno, ¿no? O sea, así como está el tema de Pemex como centro del desarrollo, está el de la centralización en la toma de decisiones en energía o en prácticamente cualquier rubro, seguridad pública, sí, o muchos más, ¿no? Y por eso no creo que vaya a pasar en esta administración. Claro. La verdad es que lo que se requiere es una administración, sea la que sigue o la que sigue o la que sigue, valiente, que diga, más significa que una corporación fuerte no significa que debe descansar en el centro. La verdad es que la administración que se decida valientemente a renunciar un poquito a ese control es la que le va a dar el impulso al sistema, digamos. Y para ir cerrando, Miriam, a ver, ya hicieron aquí un poco su cartita Santa Claus, de descentralizar por un lado, de abrir la cancha para el tema de la innovación, de revisar los márgenes como para tomar cambios de decisiones. ¿Tú hacia dónde apuntarías en el escenario internacional y nacional que hoy estamos
¿Qué crees que pudiera ocurrir? Y en todo caso, pues, ¿qué te gustaría a ti que ocurriera, ¿no? Mira, está pasando exactamente lo contrario a la tendencia a descentralizar. Y un ejemplo muy claro es la prohibición de los techos comunitarios solares, ¿no? En comunidades donde el servicio eléctrico es muy, muy malo, una de las grandes esperanzas era poner paneles solares y que un grupo de vecinos compartieran la electricidad generada con esos paneles. La CRE ya dio marcha atrás esos permisos. Si son en islas, si no necesitas la red de transmisión y distribución y las casas están pegadas y se pueden interconectar, tal vez sí se pueda con problemas técnicos. Ahora bien, el problema es que muchos sí necesitan de la red de distribución porque no todas las casas están pegadas. Y eso es muy importante para lugares donde hay pobreza energética. Y cuando hablo de pobreza energética no me refiero a que la gente no tenga electricidad, sino que tiene un servicio terrible, ¿no? Los que vivimos en áreas rurales, en zonas rústicas, pues caen 3 gotas de lluvia y viene el apagón, ¿no? Y pues te acostumbras a prender tu chimenea y sacar tu tejidito o tu lamparita y te pones a leer. Pero realmente te marginan de la civilización cuando no tienes electricidad. Y un buen sistema de techos solares comunitarios, ahora especialmente que los niños están volviendo a clases y necesitan internet, si tienen baterías y tienen la capacidad de almacenar esa electricidad, pues los integras a lo que está pasando en el país. Entonces a mí me da realmente un entripado colosal ver que el peor populista es aquel que se olvida de cómo vive el pueblo, ¿no? Y el pueblo vive en zonas donde el servicio eléctrico es paupérrimo. Entonces, ¿por qué tienes en este caso que depender del CFE? ¿No? ¿Por qué te niegan esa posibilidad de democratizar el servicio? Y eso pasa por esto que has apuntado, de abrir, descentralizar, flexibilizar, también que hay un término que usaba Arturo ahí, para la toma de decisiones, pero también para los mercados, ¿no? Sí, pero ese era un mercado interesante, es un mercado al que no le vas a quitar gran cosa a CFE si de repente un grupo de vecinos se pone de acuerdo y ponen sus paneles y comparten electricidad e intercambias electricidad con un medidor inteligente con CFE, ¿a quién le haces daño? No le haces daño a nadie porque el consumo es minorista por excelencia. Más le cuesta al Estado la tarifa rústica fuertemente subsidiada, ¿me explico? Pero es esa necedad de que papá Estado lo tiene que hacer todo el tiempo, en todos lugares y respectivamente las circunstancias. Y es terriblemente frustrante. De acuerdo. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando este año y cómo se va moviendo el sector energético. Lo platicamos la vez pasada que tuve el gusto de estar reunido con ustedes. Se han movido varias cosas, se ha movido mucho para mal, lamentablemente, la capacidad de producción. Vamos a ver si se van revisando algunos de los dogmas o de las premisas, digamos, con las que se arrancó. Me gusta cuando decía Paul, bajita la mano, ya han cambiado algunas cosas, aunque en el discurso público no necesariamente se admita así, pero bueno, pues es interesante poder escuchar la voz de los expertos. Y Miriam, pues yo te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias a ti y disculpas a Expost porque mis agapornis andan muy activos en la opinión también. No, mira, ahora que todos compartimos desde casa, pues es parte de la experiencia. Y gracias por recibirnos también. Gracias a ti, Miriam. Paul, muchas gracias, como siempre. Mario, muchas gracias. Un saludo a todos los pajaritos. Muy bien, gracias, Arturo. Gracias, Mario. Gracias a todos. Gracias. Y Gonzalo, gracias como siempre. No, pero nada, mi querido Mario, un gran abrazo a ti y a todo el público. Y bueno, gracias a los cuatro y gracias a usted por habernos acompañado. Son temas complejos, pero además aquí con la virtud de nuestros invitados de explicarlos de manera sencilla, comprensible para los que no somos expertos, pero sí queremos entender qué está pasando con el sector energético, qué está pasando con petróleos mexicanos, con estas políticas. Así que se los agradezco, ya lo sabes, si le pareció útil, si aprendió como yo a lo largo de este programa, compártalo a través de las redes sociales, siga con nuestra promoción aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y antes de despedirme, nada más como siempre le recuerdo y le deseo que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.